Señor, conversábamos, como, ¿cierto?, todas las criaturas creadas por el Señor, sustentadas por Él, y con propósitos que Él solamente tiene para nosotros. En el transcurso de la vida a veces no entendemos, no tenemos claro, ¿cierto?, las cosas que pueden suceder, pero al final de cuentas, cuando hemos pasado cosas, miramos y decimos que grande es el Señor, como siempre estuvo a nuestro lado y nos guardó. Dice, ¿cierto?, tú nos perdonas, nos impartes el gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza y necesitamos de ese gozo cada día para continuar adelante. Nosotros también tenemos un llamado a la fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Es quien guarda el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. No defrauda. Yo me puse a pensar si nosotros podremos defraudar al Señor. Me acordaba de Pedro, cuando el Señor le dijo, me vas a negar. Pero Pedro tenía confianza en que no. No. Yo creo que ha dicho, yo no, ¿cómo? Yo no, imposible, Señor, si yo te amo, yo estoy dispuesto a morir por ti. El Señor Jesús le estaba diciendo que iba a pasar, que no podemos nosotros engañar al Señor ni defraudarlo, Él nos conoce. Y nos tomó a pesar de todas nuestras flaquezas, necedades, pequeñeces. El Señor nos llamó y nos ha colocado en la tarea para servirle, y sabe que tenemos tantas cosas con las que batallamos, pero debemos aprender de todo y saber que humildemente debemos reconocer cuando el Señor nos dice, ¿cierto?, oren, velen, para que no entren en tentación. Debemos humildemente reconocer que cuando no obedecemos, estamos dados a caer, somos dados a debilitarnos. Que el Señor nos ayude para no defraudarnos a nosotros mismos. Yo leía un proverbio que dice, ¿cierto?, que el que peca defrauda su alma. Es verdad, uno se engaña a sí mismo. Y quien se siente defraudado de uno es uno mismo, ¿cierto? Cuando dice, ¿por qué? A veces yo pienso, cuando uno mira las pruebas de los hermanos que tenemos en la Biblia, y decimos, y nosotros hubiésemos estado ahí, habríamos hecho lo mismo. Dice la Biblia, ¿cierto?, que tenemos un llamado a la fidelidad. En Corintios dice, ténganos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A la mujer se nos dice que seamos fieles en todo. Al que enseña, y tenemos muchos hermanos de la iglesia que enseñan, nosotros mismos enseñamos, dice, que debemos tener fidelidad para enseñar a otros. Al siervo, que no defraude, a su amo, que se muestre fiel en todo. Sabemos que podemos relacionarlos también con los empleados, con los trabajadores, mostrando fidelidad en todo. Al que presta servicio al hermano, dice que se conduce fielmente. Y Jesús en el libro del Apocalipsis nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También el Señor Jesús enseñó a través de parábola que la observación que hará sus siervos en cuanto a la fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a cantar otro himno. Cristo usa limpios corazones que le sirvan siempre con fidelidad. Que a los pecadores insten fervorosos que se vuelvan del pecado a la verdad. Y a trabajar allá en los campos del Señor, que para la ciega se presenta un blanco soy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien le deis todo honor, hoy su voz salida
trabajar. Labios puros, Cristo necesita, que con gozo anuncie plena salvación. Lenguas consagradas solo a su servicio, que proclamen al cautivo redención. Vida trabajar allá en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oír su voz salir a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras llamaduras piden vuestra ayuda, las doradas mieses pronto cosechar. Y las trabajar en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salir a trabajar. Vida santa, Cristo necesita, que a los pecadores muestren su poder. Libre de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda de ellas siempre disponer. Vida trabajar allá en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salir a trabajar. Hermoso himno en su letra, en su música. Aprovecho de darle gracias a mi hermano Jonathan, que me está cooperando con la música. Y este es un día en que uno podría dar muchas oportunidades, ¿cierto?, para darle gracias al Señor por toda su fidelidad y su grandeza que ha tenido con todos nosotros. Y si alguno quiere la oportunidad, me levanta la mano y yo a través del transcurso del servicio le voy dando la oportunidad. Pero especialmente quiero hoy día referirme, hermanos, a la fidelidad en el servicio. Porque como decía en la oración, a veces es bueno, ¿cierto? Ya, me espera un poquito mi hermana. Es bueno que tengamos este ciclo de tiempo para pararnos nosotros y reflexionar nosotros, ¿cierto? Y no compararnos con otros, reflexionar nosotros. ¿Cómo hemos servido al Señor? ¿Ah? ¿Y qué clase de servicio queremos entregarle al Señor? Y yo creo que todos queremos entregar el mejor servicio al Señor, pero una cosa debemos reconocer, que a veces nos cansamos, o a veces nos falta visión, o a veces, como dijo el apóstol Pablo en un versículo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Yo pensaba en ese versículo, que a veces nosotros siempre lo miramos hacia atrás como mirando quizás lo negativo. Y yo creo que el apóstol Pablo miraba hacia atrás y veía su trabajo constante en la obra. Pero, hermano, haya sido su trabajo mucho en la obra, tiene que mirar adelante, porque todavía hasta cuando el Señor nos retire de la tierra, vamos a tener que seguir trabajándole al Señor. Y si nuestro trabajo no fue bueno ni constante, bueno, es tiempo de mejorarlo y decir, a ver, Señor,
ayúdame para que esto lo pueda seguir haciendo mejor. Voy a hacer un paréntesis para darle la oportunidad a mi hermana Norma para que dé gracias y luego vamos a continuar con esta idea. Hermana Norma, por favor, dé gracias al Señor. Amén. Le agradezco al Señor por permitirme en este día haber abierto mis ojos y contemplar la luz de un nuevo día y poder estar congregado junto a todos mis hermanos que están conectados en esta mañana y poder, porque no solamente nosotros estamos conectados, hay muchas iglesias que están en esta mañana también teniendo su reunión. Sí, Señor. Así que alabo al Señor Gracias. por la vida, por la salud que nos ha dado, por todos los beneficios que recibimos cada día, Sí, Señor. por el aire que respiramos, el sol que nos alumbra, por el día y la noche que tenemos, porque cada cosa está hecha perfecta por el Señor, ¿cierto? Sí, Tenemos Señor. el día para hacer todos los quehaceres que tenemos que realizar y luego nos da la noche para que podamos descansar, dormir y lo podemos hacer tranquilos, confiados, gracias a la misericordia del Señor. Y agradecer al Señor por todo lo que nos permitió vivir el año pasado, porque yo decía, yo no sé este año, no puedo decir este año va a ser así, porque yo no lo conozco, conozco solamente hasta hoy día. Pero el año pasado el Señor nos dio grandes bendiciones, no nos faltó, estuvo todo en nuestra mesa, no nos enfermamos, tuvimos realmente una bendición maravillosa de parte del Señor. Yo creo que cada hijo del Señor fue bendecido. Y no le faltó en su mesa, no le faltó para pagar sus cuentas, no le faltó nada, porque Dios proveyó de tal manera que quedamos sorprendidos, quedamos maravillados. Nosotros decimos, el Señor proveerá, a veces, ¿cierto? Tenemos que hacer actuar nuestra fe, nuestra esperanza, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es el que nos levanta, nos restaura, nos renueva, nos ayuda, nos fortalece, nos da la alegría, el gozo de su presencia, de poder vivir gozoso en el Señor, de poder alabarle cada día, de poder engrandecer su nombre, reconocer sus obras magníficas, sus grandes testimonios, que nosotros miramos los cerros. ¿Quién hizo los cerros? El Señor. Él ordenó todas las cosas de tal manera que nosotros quedamos maravillados. Cómo hizo provisión para el ser más pequeño que nosotros a nuestra vista no lo vemos, pero tiene provisión de Dios, tiene sustento de Dios. Así, todas las cosas que el Señor hizo, las hizo bien, las hizo buenas. Entonces, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no alabar el nombre del Señor? Sí, Señor. Yo realmente todos los días me levanto. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres magnífico. Sí, Porque tú tienes el control de todas las cosas. Usted es el que levanta, usted es el que restaura, usted es el que renueva. Y eso es la gratitud que hay en mi corazón, hermano, para el Señor. Aunque igual nos faltan las preocupaciones, pero descansamos en el Señor. Sí, Señor. Así es. Porque la oración del justo orando eficaz puede mucho. Y yo en eso me aseguro, en esa promesa de la palabra del Señor. Sí, Señor. Así que el Señor les bendiga en este día y que este año sea un año con la bendición del Señor. Tenemos que estar tomados de la mano del Señor, aunque no veamos nada, aunque no veamos ninguna cosa que viene algo bueno, no. El Señor es nuestra fortaleza. Así que le doy gracias al Señor y le doy a Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Y gracias, hermana, por la oportunidad. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. De eso se trata el servicio del Señor, un servicio de adoración, de gratitud, de reconocimiento. Dice el versículo de la palabra del Señor: amad a Jehová a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Hermanos, en relación a lo que estaba compartiéndoles a ustedes, ¿cierto? En cuanto al ser fieles en el llamado del Señor, al servicio del Señor, yo quiero que ahora pasemos a hacer una oración
Y en esta oración nosotros nos vamos a presentar al Señor, cada uno, cómo ha servido al Señor, pero no lamentándonos de cómo lo hemos hecho, sino pidiéndole al Señor nuevas fuerzas para trabajar como Él quiere que lo hagamos, para que podamos servir, como cantaba el himno, nuestros labios, nuestras manos, nuestro ser entero dispuesto al servicio del Señor. Y yo quiero pedirles que, aunque esta oración la vamos a tener un minuto de nosotros cada uno, y nadie la va a dirigir en sí, pero cada uno va a orar en su corazón y le va a pedir fuerzas al Señor para continuar la tarea, como dice el versículo, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Como decía mi hermana Norma, ¿quién sabe lo que nos espera este año? Ninguno, ¿cierto? Ninguno de nosotros, pero sí lo que sabemos es que Dios es fiel y que Él sigue siendo el mismo hasta el final. Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es infinito y no puede ser detenido por manos de hombre, ni por ejército, ni siquiera por ¿cuánto se llama? Por marcianos, ¿eh? Porque algunos están mirando los cielos viendo de dónde puede venir, ¿cierto? Alguna señal de... No, el poder del Señor es infinito, ilimitado y sigue siendo el mismo hoy. Y yo les decía que entonces vamos a pedir eso al Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte de la forma en que tú quieres. Enséñanos a trabajar en este tiempo que se nos ha hecho difícil, a lo mejor. Algunos estábamos acostumbrados a un tipo de trabajo que ahora no se puede hacer. Y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Bueno, pidámosle cada uno de nosotros sabiduría al Señor, porque el Señor sin día vamos a tener que escuchar del Señor otras palabras, donde Él... todos queremos, ¿cierto?, que escuchar de la boca del Señor que nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo le voy a pedir también que cuando ore usted, les ruego que usted ore por usted, ore por todos nuestros hermanos que están en la iglesia y que tienen ministerios específicos. Dentro de la iglesia tenemos hermanos en la directiva de la Unión Femenina, tenemos hermanos que están en la directiva de la UMEN. Tenemos a nuestro hermano el pastor Salomón, que es el presidente de la misión. Tenemos a los hermanos diáconos. Tenemos a los hermanos que tienen diferentes cargos directivos en la iglesia. Entonces, cuando oremos por nosotros, oremos por esos hermanos. Porque imagínense, a veces nosotros nos desanimamos, ellos también no se desanimarán. A veces nos sentimos enfermos y nosotros decimos, ah, bueno, como no tengo responsabilidad, me quedo descansando. A veces el que tiene responsabilidad ni siquiera puede decir me quedo descansando, ¿verdad? Tiene que asumir responsabilidades. Y vamos a orar por esto, ¿ya? Yo le pido que tengamos un minuto de oración en comunión y en intimidad con el Señor y abrámosle a Él nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cada uno ha presentado su corazón. Y tengamos presente esto, ¿verdad? Cuando parte del año, parte uno con tantos buenos propósitos y hay proyectos. Y muchas veces los proyectos, bueno, yo creo que los que aman al Señor en sus proyectos siempre poder servir mejor al Señor. Pero no seamos como aquellos que tienen grandes proyectos para cosas materiales, cosas terrenales, ¿cierto? A veces tiramos líneas, cuánto necesitamos para esto, cuánto para allá, cuánto para acá, ay de vosotros ricos, ¿cierto? Dice que tiran para allá, para acá línea y no saben qué será del día de mañana. ¿Qué será del día de mañana? Mejor es vivir en el Señor cada día. Vamos a cantar un coro antes de pasar a la predicación. Cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió al amor de los amores cantaré.
pasó, se fue la lluvia y la tierra del lirio se cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció, al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció, al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Que el Señor nos bendiga en este día, en esta nueva oportunidad que nos brinda por misericordia de no solo volvernos a ver, sino también volver a reunirnos. Ha sido un tiempo muy distinto que hemos vivido en estos 368 días pasados, porque ya estamos a más de un año. Y agradezco al Señor porque fue un 5 de enero que tuve la bendición de exponer una palabra para todos mis hermanos, y hoy día 3 de enero de nuevo. Y sacaba mis cuentas, revisé mi agenda de predicaciones y específicamente con la congregación en 25 oportunidades. Y le daba gracias a Dios. Y cuántas otras con las cuales no estuve con ustedes, pero estuve hablando de la palabra del Señor. Y es hermoso, amados hermanos, cuando uno se plantea en el Señor esos desafíos personales. ¿Cuánto hablé por Cristo? ¿Cuánto hablé del Señor? ¿Cuánto compartí del Señor? ¿Cuánto me dediqué para Dios? Porque en el saludo que le enviaba a la mayoría de nuestros hermanos, le decía, no tengo ninguna frase que inventar, no tengo que acudir a ningún eslogan publicitario para darle parabienes, porque la palabra de Dios lo dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, Amén. así en salud como prospera tu alma. Amén. Si todo está añadido por Dios y Él nos brinda la salud, entonces de cada uno de nosotros brota en espontaneidad la gratitud y el compromiso para con el Dios eterno. Y verdaderamente este tiempo que hemos vivido, que para algunos ha sido tremendamente difícil, gracias a Dios para mí en lo particular ha sido dificultoso en lo psicológico, pero en la salud, gracias a Dios, hasta aquí me ha guardado. Pero le puedo decir que las realidades yo veo que no cambian mucho entre lo presencial y cómo estamos viviendo ahora. Por una razón muy simple, porque el compromiso con el Señor no es con el pastor, es entre usted y Dios. Esa es la relación. Por lo tanto, cualquiera que sea la condición, como dice el soldado en su juramento de servicio a la patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, la vida hay que darla igual. No hay que mirar la circunstancia, la fidelidad al Señor es una sola. Doy gracias a Dios por aquellos que han sido buenos compañeros, que han estado conmigo, que me han ayudado, que han sido de apoyo en estos tiempos de dificultad. Pero los animo también a que aprendan más de las cosas que tienen en sus manos, de los medios técnicos con los cuales ustedes pueden colaborar. Yo pensaba
ayer mientras hacía mi resumen de vida y decía, la verdad es que hoy con la ayuda del teléfono se pueden hacer muchas cosas. Comentaba con una hermana de otra ciudad y le decía, ¿tú te habrías imaginado alguna vez compartiendo un mensaje a través de un video? No, pastor, jamás lo habría hecho. ¿Y por qué lo hiciste ahora? Porque es necesario mantener mi comunión con mis hermanos. Bueno, son las cosas, son los desafíos ante los cuales nosotros tenemos que ir adelante, ir trabajando para el Señor. Y empezar por cosas pequeñas, tal vez un saludo a un familiar, a un amigo, a un pariente. Y así poco a poco uno va aprendiendo y va indagando más. Y somos más proactivos en la obra del Señor. Bueno, pastor, pero dijeron que usted iba a predicar. Amén. Sí, quiero centrarme en eso. Pero también agradecer al Señor por cada uno de ustedes y porque el soberano Dios les guarde y les bendiga en todo lo que venga en el futuro. Nuestra hermana Leito en unos 2 o 3 días más va a estar ahí bajo una condición de cirugía, así que estemos orando por ella. Amén. Hoy día les quiero compartir una palabra del Señor y mirando hacia lo que ya se fue y proyectándonos hacia lo que viene. Muchas veces nosotros decimos, uy, esto fue tan terrible, ¿y qué vendrá? Mire, hay muchas cosas en nosotros, como persona, hay cosas externas, bien, pero hay cosas propias nuestras, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas, nuestra relación con la familia, en lo que de nosotros dependa. Eso es lo primero que nosotros tenemos que colocar en la balanza. Y ciertamente que van quedando atrás las cosas que no nos resultaron bien, que no hicimos bien, en las deudas que quedamos y que están pendientes. ¿Quién se puede sacar un crédito hipotecario? No, tienen que pasar 20, 30 años, pero lo tiene por la misericordia de Dios, delante de Dios, pidiéndole por la provisión, por un trabajo, para cumplir con ese compromiso que es parte de su quehacer, es parte de su vida. Pero hay otras cosas que fallaron, hay otras cosas que quedaron ahí, hay otras cosas que porque no se hicieron a tiempo, hay cosas que nos afectan y muchas de ellas no son resueltas. Y fíjese que encontramos nosotros a través de la palabra del Señor un gran ejemplo, sin considerar a nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos comparación para con Él. Un gran ejemplo de un hombre que creía que todo estaba bien en la forma en cómo Él funcionaba, en el estilo de vida que Él llevaba. Pero llegó un día cuando estuvo preso y empezó a evaluar su realidad. Hay muchas personas que dicen que haya tenido yo que llegar a la cárcel para conocer a Cristo. Sí, hay muchas personas que en la cárcel conocen a Cristo. A la hora de su muerte conocen a Cristo. En un hospital conocen a Cristo. No todos han conocido a Cristo así con cara sonriente. Muchas personas han vivido situaciones extremas en las cuales han abierto su corazón a Cristo. Y tengo un testimonio muy personal, pero no lo voy a comentar, de un hermano que nos dijo, yo estaba en tal circunstancia y ahí yo acepté al Señor. Porque cada uno tiene su experiencia particular y cada experiencia es muy distinta. Pero lo interesante es, sí, que cuando usted fue al altar, no volvió sonriendo, volvió llorando, porque comprendió y entendió el sacrificio de Cristo en la cruz por usted. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel a los hermanos de la ciudad de Filipo, una ciudad que había sido fundada en honor al padre de Alejandro el Grande, en la época de los griegos, la ciudad de Filipo. Entonces por eso se llaman los filipenses. A nosotros, los de Valparaíso, no nos dicen valparaicenses, nos tienen otro gentilicio, los de Pancho. ¿Ah? Así que no tenemos una comparación nosotros como los hermanos filipenses, porque venían de la ciudad de Filipo. Y allí escribiendo
el apóstol Pablo sobre algunas cualidades interesantes de los hermanos filipenses. En el capítulo 3, él entra allí en una confesión personal. Estaba en la cárcel, por lo tanto tenía más quietud, no era tan asediado por personas y allí estuvo escribiendo. Y fíjese que desde el versículo 1 al versículo 6, allí encontramos un tema, y del versículo 7 al 12 tenemos otro. Del 13 al 17 encontramos otra predicación y ahí nos vamos a centrar nosotros. Y del 18 al 21, otra. ¿Por qué quiero llevarle a este tema específico? Porque trata de lo que yo le he estado diciendo en esta breve introducción. Las cosas que tienen que quedar atrás. Aquellas cosas que a nosotros, en nuestro ego, en nuestra vanidad, nos parecen importantes. Y el apóstol aquí se reconoce delante de Dios. En primer lugar, en la segunda parte de su exposición en este capítulo, él reconoce que para él todo es basura, pero ahora que ha sabido de Cristo. Pero cuando él estaba sin Cristo, él valoraba mucho el ser fariseo de fariseo, el ser de descendencia hebrea y por sobre todas las cosas de venir de la tribu de Benjamín, porque el primer rey de Israel había sido benjamita, así que tenía más trayectoria histórica que Napoleón Bonaparte. De modo que se sentía pero enormemente interesante ante la sociedad como persona. Pero fíjese que aquí desde el versículo 13 en adelante, Filipenses capítulo 3, él dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre eterno, te agradezco a esta hora de la mañana en que me concedes esta bendición de compartir junto a mis hermanos en la fe una palabra. Mi Dios, más que las explicaciones que yo pueda dar, Señor, que sea tu Santo Espíritu a través de tu palabra, hablando, mi Dios, a cada entendimiento y a cada conciencia de mis hermanos. Dios eterno, solo dirige, mi Dios, con humildad, Padre amado, la voz de este humilde cascarón sobre esta tierra. Y mi Dios, para cada uno de mis hermanos que haya en este día, bendición por medio de la enseñanza de tu palabra. Amén. Amén. Y bien dice este hermoso versículo aquí, el apóstol Pablo. Ya él había hecho un resumen anterior, había hecho una exposición personal de todo lo que había logrado en la vida. Había hecho también un reconocimiento que sin Cristo él no era nada. Y miraba objetivamente que para él todo era basura. Dicen los textos antiguos que para él todo era estiércol. El mirar su vida después de Cristo. Pero ahora dice hermanos. Y al Señor Jesús le dijeron, mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y el Señor Jesús dice, los que hacen la voluntad de Dios el Padre son mi madre y mis hermanos. El apóstol Pablo está llamando aquí a los filipenses que estaban integrando la iglesia hermanos, porque ellos se habían también encauzado en el camino de hacer la voluntad de Dios el Padre. Así nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Y mire, lo primero que él hace en esta parte del capítulo 3, en esta tercera sección, yo mismo dice, no pretendo
haberlo ya alcanzado. ¿Por qué el apóstol hace esta observación en su exposición? Porque muchos lo veían como un hombre grande, como una referencia. Él era en su relación personal antigua con la sociedad, con la comunidad, él era un hombre importante. Podríamos relacionarlo ahora como un ministro de Estado, pero que luego deja de ser ministro y luego se enfrenta a la realidad de la comunidad. Y él le empieza a decir, con lo que yo tuve, ¿de qué me sirvió si ahora estoy entre ustedes y somos iguales y vivimos las mismas necesidades? Pero el apóstol aquí no se está refiriendo ahora a los logros personales, sino que él dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, ¿qué cosa? La meta en Cristo Jesús. Pero dice, pero una cosa hago, ya no me quedo en lo que viví, sino que, note ustedes lo que señala, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso que yo viví, dice el apóstol, todas esas situaciones que han ocurrido, todas esas cosas que han sucedido, para mí no tienen ningún valor. Pero hay algo mucho más profundo todavía cuando él dice olvidando. Olvidando. Hace uso de la misma expresión que nos dice la palabra de Dios, que el Dios eterno tomó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados y se olvidó de ellos y no se acuerda más de ellos. El Dios eterno. Y el apóstol toma un símil de esa expresión para decir que él olvida la vida importantaza que él tenía en medio de la comunidad farisea e israelita para mirar hacia un futuro que él sabía que estaba marcado finalmente en Cristo Jesús. Y me extiendo, dice, a lo que está delante. Amado hermano, ahora la pregunta y la meditación de este versículo es para ti y es para mí. ¿Qué de lo pasado es lo que me molestó? ¿Qué de lo pasado es lo que a mí me hacía sentir orgulloso o sentirme contento? Pero yo quiero este año partir una nueva relación con Dios a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Lo antiguo lo tengo que olvidar, porque si voy a andar arrastrando cadenas que se llama rencor, entonces, amado hermano, es imposible que nos liberemos y que podamos hacer un servicio limpio y dedicado al Señor. Ahora señala en el versículo 14, y aquí en estas expresiones hace uso de lo que él había vivido y de lo que había visto en medio de la sociedad, en la comunidad en la cual él se había desarrollado, una comunidad greco-romana. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando él dice prosigo a la meta, está haciendo claras alusiones o al soldado, que él siempre lo coloca como ejemplo, porque él había conocido a fondo las vivencias y la vida de un soldado romano. Él no fue soldado, no, él fue un fariseo, pero se hacía acompañar de soldados cuando tenía que arrestar a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo Jesús. Pero conocía muy bien en el desarrollo de su vida social y comunitaria lo que significaba llegar a la meta. Porque en el tiempo de Pablo, el imperio romano tenía una efervescente influencia y tradición griega. Y él sabía muy bien lo que significaban los Juegos Olímpicos. De hecho, en la ciudad de Éfeso, donde él vivió aproximadamente 3 años, había allí un anfiteatro con capacidad para 100.000 espectadores.
En más de alguna oportunidad, él fue observador de este tipo de juegos, tal vez de una carrera, de todas estas artes deportivas que se desarrollan en eventos olímpicos. Y él dice, prosigo a la meta. Pero agrega algo mayor todavía, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dice usted. Mi meta es vivir para Cristo, servir a Cristo hasta que mis días terminen. Esa es mi meta. ¡Qué hermoso! Pero mire, hay algunos que confunden y dicen, mi meta es la salvación. No, porque el premio es lo que se logra por haber cumplido con la prueba, por haber salido primero, segundo o tercero. Pero la salvación no es un premio, es un don, es un regalo que ninguna cinta tricolor lo alcanza a envolver y ningún papel de regalo navideño la alcanza a envolver, porque es don de Dios, no es un premio. Cuando nosotros examinamos lo mismo que dice el apóstol Pablo allí, escribiéndole a los hermanos efesios, él les dice precisamente que la salvación es por gracia y no es por obras. Entonces, amados hermanos, la meta que sigue usted no es la salvación, porque esa vino por gracia de Dios sobre su vida el día que usted tuvo su encuentro personal. Lo que estamos haciendo ahora es siguiendo a la meta, en la fidelidad y en la perseverancia. Ahora, si nosotros estamos conscientes entonces que nuestra meta no es la salvación, porque va con nosotros, y así lo señala la palabra del Señor, que es un don de Dios, entonces prosigo, dice el apóstol, al supremo llamamiento, o sea, algo que está sobre la premiación común y corriente en un lugar deportivo, como él miraba lo que eran las competencias olímpicas, algo que va sobre eso. ¿Y qué es eso? La relación que cada creyente tiene con Dios a través de Cristo Jesús. Y su llamamiento final, Cristo. Para aquel día en que usted y yo estemos reunidos junto al Cordero, alabando al Dios eterno. Luego agrega en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí hay algo interesante y que muchas veces nosotros, por mala enseñanza o mala instrucción, nos sentimos que cada vez parece que somos tan faltos y que somos tan niños, y la verdad es que la Escritura no nos está señalando eso. Mire lo que dice, así que todos los que somos perfectos. Ciertamente que el apóstol Pablo aquí nos está refiriendo a la perfección, en la cual está la relación permanente de la carne y el espíritu, porque la perfección final la vamos a tener cuando nuestro cuerpo esté en la tierra y nuestro espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol aquí a cada uno de nosotros? Así que todos los que somos perfectos, ya dijimos, él se está olvidando de las cosas antiguas y quiere mirar hacia el futuro, quiere mirar hacia el devenir de los tiempos, pero mirando finalmente a Cristo Jesús. Y él nos dice que somos perfectos. Aquí él está tomando el ejemplo de un niño. El niño, durante su etapa de desarrollo, tiene muchas imperfecciones porque no tiene el conocimiento y el discernimiento abierto en plenitud
para actuar con justicia, con rectitud, con equidad, a discernir lo que es bien y lo que es mal. Pero cuando ese niño ya crece, adolescente, joven, y se va desarrollando y va pasando por diferentes etapas, y en cada una de las etapas que él vive es evaluado. Usted lleva a un bebé de 1 año al pediatra y ¿cómo sale la mamá de la consulta? ¡Bum! Así, pero que vuela en el aire porque le dijeron que tenía un 10 en este test, un 10 en este otro test y puro 10 en todos los tests. Para esa edad, ese niño está perfecto para esa edad. Vamos evaluando a un joven para esta edad, está bien. Evaluémonos nosotros ahora como cristianos. Eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Así que todos los que somos perfectos, maduros, amados hermanos en Cristo Jesús. Usted hasta el año pasado anduvo así como tembleque, parece que quiero, que sí, que no. Parece que, pastor, estoy a punto de arrepentirme, pero me faltó un poquito más. Casi me hace llorar con su predicación. No, amado hermano, el apóstol le está hablando de hombres y mujeres maduras, maduros en el Señor, de acuerdo a su tiempo, a su progreso, de acuerdo a su permanencia en la iglesia, en la comunidad, cómo han ido creciendo en su fe y cómo han ido creciendo en palabra, en enseñanza, en doctrina. A eso se refiere el apóstol cuando habla de la madurez. Y considere usted que el apóstol está hablando en el siglo I de la era cristiana, donde las cabezas de los cristianos eran muy apreciadas para caer en la horca o ser simplemente decapitados. Y el apóstol Pablo llama y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Una madurez, que entre todos haya un mismo sentir, que haya una misma enseñanza, que haya una misma interpretación en la palabra, en lo que Dios nos entrega, en lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Y si alguno dice, siente otra cosa, se lo revelará Dios, dando a entender el apóstol que aquello en los cuales Dios va a colocar dones especiales para el desarrollo de la iglesia, pero no para el engrandecimiento personal. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo 16 nos dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, que haya una unidad en el pensamiento, en el actuar, en el decir, en el hablar, en lo que en cada uno de nosotros con el transcurrir del tiempo ha ido aprendiendo al estar en una relación permanente con Dios. Sigamos una misma regla. Y eso es algo que en estos tiempos cuesta mucho, porque la iglesia se compone de una comunidad que está inserta en un mundo social con diferentes pensamientos, con diferentes ideas. Pero cuando nosotros llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo, entonces aquí en la iglesia de Cristo tenemos normas, tenemos reglas. La iglesia de Cristo no es una comunidad anomia, sin normas, sin reglas. Eso es lo que pide la nueva tendencia social. Pero la iglesia nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que aprender y respetar lo que la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros para llegar a la meta que menciona el apóstol, para llegar al encuentro final con Cristo. Sintamos entonces una misma cosa, que nuestro sí sea sí
que nuestro no sea no, y que nuestra mirada de la palabra del Señor sea también común y universal. Porque tal como señala la Escritura, no hay interpretación privada en la Escritura, sino que todos entendemos lo que el Espíritu, que es uno solo, el Espíritu de Dios, nos enseña a todos nosotros. Y para ir cerrando el versículo 17, porque alguien por ahí ya está como diciendo, pastor, ya, para ir cerrando. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un gran desafío. Coloca el apóstol aquí. Considere usted la condición en que se encontraba. Estaba detenido, estaba preso, pero vuelve otra vez a decir, hermanos, creyentes en Dios, seguidores de Dios, imitadme. En primer lugar a él. Y sabe usted, yo pienso que en aquel tiempo muchos de los filipenses también se animaron a proclamar el nombre de Cristo, de los del camino, y también tienen que haber llegado a sufrir las mismas consecuencias del apóstol Pablo. A estar presos, estar encarcelados, a ser parte de un show olímpico, carnada de los leones, lo que ocurría en aquel primer siglo. Y a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Que usted pueda tener también entre los hermanos que usted tiene en la congregación un referente e imitarle. Tal vez usted pueda decir, no, para mí es muy difícil. No, amado hermano en el Señor. Los imposibles, usted tiene que ir delante de Dios para buscar la solución, porque los posibles están al alcance suyo. Recapitulamos entonces, para ir cerrando y para ir concluyendo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. El apóstol dejaba atrás lo que había sucedido y ahora quería mirar, ya no desde la perspectiva personal, terrenal, sino que estaba mirando en base a lo que Dios había puesto en su vida a raíz de aquel cambio que él tuvo cuando iba camino a Damasco. Y ahí, desde ese momento, quedó atrás el Saulo educado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el Saulo perseguidor de los cristianos, el Saulo entendido en hebreo, en arameo, etcétera. Todas las cosas que él había aprendido quedaron atrás, porque ahora se enfocaba en el gran premio, el llamamiento de Cristo, camino hacia la vida eterna. Y luego nos recomienda a cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes en una meta, porque la salvación ya la tenemos, ya cuenta con nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es permanecer con fidelidad e integridad. Pero algo más nos indica que tengamos una misma manera de pensar, porque el pensamiento universal es lo que hace que haya unidad entre los hombres y la iglesia pueda crecer. Y luego, finalmente, se coloca él como un ejemplo. Que así también usted, amado hermano, pueda ser un ejemplo también. ¿Dónde? Partiendo desde su casa, claro. Tenemos que desde ahí partir siendo ejemplo. Y podemos ser ejemplo en nuestro trabajo, podemos ser ejemplo donde quiera que Dios nos lleve. Vamos a orar. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que hemos podido compartir con nuestros hermanos una palabra de bendición para su vida. Padre de los cielos, gracias por cada uno de los que a esta hora, Señor, y en esta mañana están conectados. Tu paz, mi Dios, tu misericordia los acompañe en este nuevo año, en sus proyectos y en sus metas. Y, Señor, frente a los imposibles, Padre eterno, que clamen a ti. Porque, Señor, usted
En primer lugar, coloca en cada uno de nosotros capacidades que las tenemos que desarrollar y llevar a la práctica en esta tierra. Pero mi Dios, también el ejercicio de nuestra fe frente a aquellas cosas, Señor, que no podemos lograr por sí mismos. Y ello, Señor, te pedimos la intervención tuya sobre nuestra vida y cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en este día por tu presencia y mi Dios, por Cristo nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga la vida también de nuestro hermano Salomón. Vamos entonces a entonar el himno consagrado a mi Jesús y luego de esto vamos a tener nuestra oración final. En esta oración final también vamos a orar por una petición específica. He consagrado a mi Jesús mi vida y mi amor, y al cargar a ti mi cruz me ayuda el Señor. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí, y en mi alma hay dulce paz. En toda lucha tengo luz, Jesús conmigo está. No temeré llevar la cruz, tu gracia me dará. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí, y en mi alma hay dulce paz. Con sufrimientos mi Jesús compró mi salvación, pudiendo hallar en una cruz me dio consolación. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí, y en mi alma hay dulce paz. Amén. Con esta alabanza donde se fortalece, ¿cierto?, nuestra confianza en el Señor, que en Él hay paz en todas las circunstancias de la vida. Vamos en esta oración final. Le voy a pedir a mi hermano Salomón que ore, pero quiero pedirle a mi hermana Leito. Hermana Leito, ¿quiere usted que oremos por usted? Y también agradecida del Señor por todos los que están en pantalla y los hermanos que estarán a lo mejor en enlace, que no les vemos. Y a mi hermana Machi, que no la saludé porque ha estado con nosotros en otras reuniones, así que la forma ya es parte como de los cultos nuestros, la hermana, ¿cierto? Pero un gozo de ver a todos, a ver ahí a la hermana Roxana con sus pequeñas también, que Dios la bendiga. Y en esta oración final vamos a orar por nuestra hermana Leo y vamos a orar por nuestra hermana Noemí. ¿Ah? Noemí, para los que no saben, hermana Noemí fue parte del grupo de intermedios cuando nosotros teníamos 15 años. Ver a la hermana Noemí treparse a los árboles era como ver un gato treparse al árbol. Como ella venía del sur y le gustaba treparse a los árboles, así que verla colgando en la higuera era como, así como se subía, se bajaba. Parecía una avispa ella también, muy delgadita, muy fina. Y vamos a orar por ella, para que el Señor la bendiga a su familia y dé fuerza a la familia. Amén. Y la oración final, que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar como nos señalaba nuestra hermana Oriana y damos gracias al Señor por a quienes nosotros les compartimos el enlace y se reúnen en este día. También vi por ahí está el pastor Víctor. Amén. Así que nos alegramos porque esto es lo que permite hacer hoy en día la iglesia en línea. Yo le envío a veces los enlaces a los pastores y ellos no se enlazan porque todavía mantienen la mentalidad antigua, que hay que llamarlo, que hay que citarlo, que hay que venir con la corbata, etcétera, etcétera.
Y se pierden estos hermosos encuentros, estos hermosos eventos que nos permiten reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero son tradiciones que poco a poco hay que ir echando afuera y estableciendo lo más importante, la comunión como iglesia y con Dios. Soberano Dios, te agradecemos en esta mañana por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes en este día y por quienes, Señor, tendrá la oportunidad también de oír este culto, Señor, del día de hoy. Y Padre amado, se nos ha pedido que antes de pedir a ti la bendición sobre cada uno de los asistentes, oremos, Señor, puntualmente por la intervención quirúrgica que tendrá nuestra hermana Leonor en su rodilla. Señor, yo te ruego porque usted sea allí tomando las manos de todo el equipo médico, Señor, desde el cirujano hasta aquel, mi Dios, que simplemente pasa los elementos como es el arsenalero. Pero cada uno de ellos son importantes en esta intervención. Y Dios amado, te rogamos a ti que bajo tu divina administración de tu gracia y de tu gloria, a través de tu Espíritu Santo seas actuando allí, mi Dios, para que nuestra hermana en esta intervención pueda salir, mi Dios, después para recuperarse y desarrollar su vida tal como usted la creó. Señor, te pedimos por la salud, por la situación difícil que está viviendo nuestra hermana Noemí. Señor, Padre eterno, frente a ese coágulo que puede haber allí en su cerebro, Señor. Usted colocó en ella esa sangre que circula por su cuerpo. Y usted también, Padre de los cielos, pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que dado sobre todo nombre, sea interviniendo sobre ella, Padre amado, y su cuerpo pueda ser liberado de esta presión que ejerce, Señor. Allí me dio ese coágulo en su cerebro, Señor, para que ella vuelva a tomar, mi Dios, la vida que siempre había llevado en su hogar. Señor, de igual manera te pedimos por cada uno de nuestros hermanos ancianos, mayores, que sufren distintas enfermedades, para que usted, mi Dios, en su misericordia, les guarde y les acompañe. Señor, cada uno de nosotros, estemos sanos o estemos enfermos, colocamos nuestras manos delante de ti como hijos, Señor, que te reconocemos como nuestro Padre, para que coloques sobre nosotros tu bendición de lo alto, la del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es tuya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Y el Señor les bendiga y damos despedido de este servicio. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. El hermano Oscarito. hermano Oscarito, la hermana Nuri, Roxana, Leito, la hermana Leima, María Carita, la hermana Anita está ahí también, que el Señor la bendiga. La hermana Guapolda, que el Señor la bendiga. La hermana Uve, el pastor Jorge. Hermana Nervita, que está por ahí. Sí, que el Señor la bendiga. Geo, ahí está la Geito. Ahí está. Dios te bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y Sofía, que está durmiendo. Sí. Hermana Jessica, sí, hermana Jessica, la hermanita de La hermana Irma. la hermana Mariano. Hermana Georgina, hermana. Yo, falto yo. Ahorita va Irma. Saludos a todos, hermano. Hermano Carlos.